Bendito sea nuestro Dios, queridos hermanos, alabado y glorificado sea su santísimo nombre, porque nos da una vez más la oportunidad de estar en este martes 31 de julio del 2018, en la oportunidad de poder compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios a través de su radio amiga Mensaje de Amor para Salvación. Gracias por sintonizarnos en esta mañana. Gracias por todos aquellos hermanos que estarán unidos a este programa. Gracias a todos aquellos hermanos que están pendientes de los temas del seminario. Gracias a nuestro Padre Celestial porque se han alcanzado tantas almas para que escuchen el mensaje de la palabra de Dios. Así es que un fuerte abrazo, un cordial saludo y muchísimas bendiciones. De todo corazón, hermanos, le pido a nuestro Dios en oración de que siempre nos bendiga, que siempre nos proteja, que siempre nos cuide y que nos fortalezca y que en todo momento estemos tomados de su poderosa mano, que no nos apartemos de Él, sino que siempre estemos unidos a Él por medio de nuestro Señor Jesucristo, siempre en oración. Vamos a escuchar un cántico y después vamos a orar. Te seguiré, pues solo en ti confío. Te seguiré, pues me das esperanza. te seguiré, Tú eres mi destino. te seguiré, Me muestras el camino. te seguiré, Me amaste, mi Jesús. te seguiré, Muriendo en esa cruz. te seguiré, Porque te amo. te seguiré. Te seguiré. Por ti lo dejo todo, Te seguiré. por mi pasado, Te seguiré. renuncio a lo que tengo, Te seguiré. ante tu amor me rindo. Te seguiré. Me amaste, mi Jesús, Te seguiré. muriendo en esa cruz, Te seguiré. porque te amo, Te seguiré. porque te amo, te seguiré. Hermanos, ahí donde usted me esté acompañando, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar a nuestro Dios. Cariñoso y buen Dios, agradecido estamos con este nuevo día que usted nos da, esta mañana gloriosa, un día soleado en lo que es nuestro querido Tamaulipas, especialmente en San Fernando. Un día soleado, maravilloso. Sabemos que es un día lleno de bendiciones. En algunos otros lugares de nuestro país y del mundo está quizás lloviendo o está nublado, pero es un día que usted nos regala para disfrutarlo. Nos da la oportunidad maravillosa de poder recibir sus bendiciones, de habernos podido levantar desde muy temprano y estar alabando su nombre a través de la meditación de su palabra, a través de las oraciones. Gracias, Señor, por su amor tan infinito. Gracias por ese cariño que usted tiene para la humanidad, especialmente para quienes hemos obedecido a su Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, por llenarnos de tantas bendiciones. En este momento, Señor, pedimos que usted tenga misericordia de todos nosotros, que nos ayude a transmitir este mensaje conforme a su voluntad. Padre Celestial, que sea usted con mis hermanos que nos han dado la oportunidad de entrar a su corazón, a su mente, a través de este medio. Padre, aquellos que estarán meditando en tu palabra en unos momentos más, que usted los bendiga fuertemente, Señor, que derrame muchísimas bendiciones. Nuestros hermanos que están a cargo de esta radio, Señor, que usted sea con ellos. Cada uno, Padre, conforme a su necesidad, que usted provea los recursos, Padre Celestial, por este maravilloso seminario que se está teniendo, Señor, para aprender cada vez más de tu palabra. Bendiga, Señor, a todos mis hermanos, fortalézcales, sea con ellos, Señor, sea con todas aquellas almas que han estado escuchando ese mensaje. Gracias, Padre, porque usted es tan grandioso y poderoso como nosotros, que nos cuida y nos protege. Amoroso Rey, nos ponemos en sus gloriosas manos para hacer su voluntad.
para compartir esta porción de su palabra que sea de bendición en la vida de mis hermanos, en mi propia vida, de mi familia. Señor, los cánticos que vamos a estar escuchando en estos momentos también nos fortalecen cada día. Nos ponemos en sus gloriosas manos, Padre Celestial, pidiendo su cuidado y protección en Cristo Jesús nuestro Rey. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a escuchar unas alabanzas y después tendremos el mensaje de nuestro Padre Celestial. Bendicen a Dios todos los siervos del Señor, noche y día, en la casa del Señor. Alza tus manos hacia el santo lugar y bendice a Dios, bendícelo. Bendicen a Dios, todos los siervos del Señor, noche y día, en la casa del Señor, alza tus manos hacia el santo lugar y bendice a Dios, bendícelo. Bendicen a Dios, todos los siervos del Señor, noche y día, en la casa del Señor, alza tus manos hacia el santo lugar y bendice a Dios, bendícelo. Pusiste un canto en mi alma y lo tengo que cantar. Tu espíritu en mi vida me hace proclamar en mi corazón. Te quiero alabar. Pusiste un canto en mi alma al hacerme. Pusiste un canto en mi alma y lo tengo que cantar. Tu espíritu en mi vida me hace proclamar en mi corazón. Te quiero alabar. Pusiste un canto en mi alma al hacerme. Canta mi alma, y en tu nombre alabaré. Canta mi alma, y tu nombre yo honraré. Canta mi alma, mi vida te dedicaré. Canta mi alma. Pusiste un canto en mi alma y lo tengo que cantar. Tu espíritu en mi vida me hace proclamar en mi corazón. Te quiero alabar. Pusiste un canto en mi alma al hacerme. Pusiste un canto en mi alma al hacerme. Pusiste un canto en mi alma al hacerme. Dios, la gente canta, con amor y alabanza. Es en honor a ti, el único y verdadero Dios. Dios, la gente canta, con amor y alabanza. Es en honor a ti, el único y verdadero Dios. Canten, dale, ale, aleluya. Honra y gloria para ti. Pues tú eres único. El único y verdadero Dios. Nuestro pueblo te ama. Por eso te alabará. Pues canta para ti. El único y verdadero Dios. Nuestro pueblo te ama. Por eso te alabará. Pues canta para ti. El único y verdadero Dios. Canten, dale, ale, aleluya. Honra y gloria para ti. Pues tú eres único. El único y verdadero
ale, ale, aleluya. Honor y gloria para ti. Pues tú eres único. El único y verdadero Dios. 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 Has hallado en Cristo plena salvación por la sangre que Cristo vertió. Toda mancha lava de tu corazón, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Vives siempre al lado de tu Salvador por la sangre que Él derramó. Del pecado eres siempre vencedor, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Cristo ofrece hoy pureza y poder, oh, acude a la cruz del Señor. En la fuente es que limpiará tu ser, oh, acude a su sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve. Eres limpio en la sangre eficaz. Muy bien, queridos hermanos que nos están sintonizando, gracias a Dios que ya estamos nuevamente en el aire, después de haber escuchado estos maravillosos cantos, después de haber orado. Y ahora, pues, en este momento también, ¿verdad? Lo estamos haciendo por Facebook, pidiendo, ¿verdad?, a nuestro Dios que algunos hermanos puedan unirse, como ya vemos ahí a Obi-Wan que se ha unido, Alito Ramírez que se ha unido a este programa, y pues que tengan un maravilloso día lleno de hermosas bendiciones de parte de nuestro Dios, que derrame en la vida de ustedes y de sus familias muchísimas bendiciones en este día hasta que sobreabunde. Muy bien, hermanos y amigos que nos están sintonizando, uno de los desafíos más grandes que enfrenta la iglesia es la de predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Mario, hermano, Dios te bendiga por la fidelidad al programa desde la mañana a las 7 y ahorita nuevamente. Gracias, que Dios te guarde y te prospere en tu camino juntamente con tu familia. Les decía, el desafío más grande que la iglesia tiene, hermanos, es de predicar el Evangelio. Norma, hermana Norma, ya tenía ratos que no te mirábamos por ahí unida al programa. Sé que andabas allá con los jóvenes, edificándote con ellos, y que Dios te bendiga, que Dios te guarde y te fortalezca en todo momento. Saludos allá a toda tu familia y gracias por estar nuevamente ahí unido al programa. Entonces les decía, hermanos, el desafío más grande es de predicar el Evangelio. La iglesia tiene esa responsabilidad nosotros. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Bueno, lo vamos a lograr, hermanos, a través de campañas, a través de seminarios,
Ahorita hay un seminario en la radio de mensaje de amor para salvación que se está transmitiendo después del mediodía. Y hermanos, les suplicamos, les pedimos a todos los que puedan, hermanos, seguirnos por Facebook, los que puedan sintonizarnos. Estaremos toda esta semana predicando la palabra de Dios por medio de ese seminario, y no nada más nosotros, hay diversas congregaciones, hermanos en diversas partes del mundo que lo están haciendo. Los jóvenes tuvieron una reunión hace poco, ¿verdad?, en San Luis, y bueno, muchos jóvenes acudieron a esta actividad. ¿Con qué propósito se hace? Con el propósito de predicar la palabra de Dios, con el propósito de edificarnos. Hubieron muchos bautismos, otros hermanos en diferentes partes, hermanos, están trabajando con campañas. Nosotros aquí estamos repartiendo folletos, estamos visitando hogares, estamos visitando familias, estamos haciendo todo lo que nos corresponde para llevar el mensaje de la palabra de nuestro Padre Celestial. Divina Vale, Dios te bendiga, Dios te guarde, gracias por unirte a este programa, que el Señor te cuide y te protege y te prospere en todo lo que hagas en este día. Bendiciones. Entonces, hermanos, bueno, fíjese bien, vamos a leer un pasaje del Evangelio de Lucas, capítulo 23. Este pasaje o este tema del capítulo 14 del Evangelio de Lucas, desde el versículo 15 habla de la parábola de la gran cena. Y verdad, dice ahí que un hombre hizo una cena e invitó a muchos, ¿sí? Los invitó, los convidó, dice ahí la palabra de Dios en el verso 16, a esta cena, a esta fiesta. Y dice que cuando ya todo estaba preparado, le dijo a las personas: vengan a disfrutar conmigo, vengan a regocijarse, vengan a estar alegres, vengan a disfrutar de esta rica bendición. Y dice que cada uno de ellos, que en este caso fueron los ricos, ¿verdad?, se fueron excusando uno a uno, poniendo pretextos de manera que no fueron. Dice la palabra de Dios ahí, que vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. José Villalobos, Dios te bendiga, mi hermano, en donde quiera que estés con tu familia. Que Dios te prospere en todo lo que hagas en este día. Que Dios te guarde y Dios te proteja siempre. Un fuerte abrazo y un saludo a todos mis hermanos. Muy bien, fíjense bien, hermanos, la invitación está hecha, el trabajo se hizo. La invitación sigue abierta hoy todavía, el trabajo se está haciendo. Pero a lo que yo quiero llegar es lo que dice el verso 22, dice: aún hay lugar. ¿Qué dijo el Señor? Verso 23, dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Es decir, el desafío más grande que la iglesia tiene, que nosotros tenemos como hijos de Dios, como la iglesia del Señor, es que la casa del Señor se llene. Es nuestro deber, es nuestra responsabilidad, es el trabajo que como iglesia nosotros, hermanos, tenemos que hacer. Por eso es que en este tiempo, hermanos, se está predicando el evangelio de diferentes maneras. Se está llevando a través de campañas, a través de seminarios, reuniones juveniles, reuniones femeniles, reuniones de niños. De todo esto, hermanos, se está haciendo el trabajo visitando casa por casa. Congregaciones en diferentes partes del mundo tienen este programa de salir a repartir literatura. Nosotros lo estamos haciendo aquí, estamos yendo también al hospital a repartir literatura, llevar alimento, con el único propósito, hermanos, de que la gente escuche el mensaje de la palabra de Dios y acuda al llamado del Señor. Lo que tenemos aquí enfrente, hermanos, y que tenemos que entender es que el Señor quiere que su casa
se llene, que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bueno, Leonel Valenzuela, gracias, mi hermano, por unirte a este programa. Que Dios te guarde en donde quiera que estés, que el Señor te prospere, te bendiga juntamente con tu familia. Muy bien, hermanos, gracias a todos. Nuevamente les reitero el agradecimiento de estarnos siguiendo en este programa, en todo este tiempo que hemos estado predicando la palabra de nuestro Padre Celestial. Muy bien, como tenemos esta responsabilidad de llenar la casa de Dios, yo quiero, hermanos, compartir un tema que compartí el domingo en el estudio de la mañana aquí en la congregación de Paso Real, y le puse por título un ejemplo de evangelismo digno a seguir. ¿Sí? Ese es el título de nuestro tema. Y fíjense, hermanos, está basado en el Evangelio de Juan, donde nosotros encontramos que durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, Él llamó a diferentes personas de diferentes nacionalidades. Él les dio la oportunidad de formar parte de su gente, de su pueblo, de la gente, del equipo de trabajo de Él. Vamos a ver, hermanos, este tipo de personas que Él se encontró, cómo reaccionaron cuando recibieron el mensaje de la palabra de Dios, como también lo hemos recibido nosotros. Yo quiero invitarles a ir al capítulo 1 del Evangelio de Juan. Recuerden, nuestra meta es que la casa del Señor se llene. Ahora vamos al Evangelio de Juan para ver algunos ejemplos, porque podemos decir, bueno, es que es complicado, no estoy preparado para dar un estudio y todo esto. Miren, vamos a leer del versículo 35 en adelante. Del verso 29 al verso 34, Juan está presentando al Señor Jesucristo como el Cordero de Dios. Juan el Bautista está presentando al Señor Jesucristo como el Cordero de Dios. Él da testimonio de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Muy bien, entremos al versículo 35, que dice así: el siguiente día, otra vez estaba Juan, fíjese bien, y 2 de sus discípulos. Estos discípulos eran seguidores de Juan el Bautista. Muy bien, dice que mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. 37. Los 2 discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. Muy bien. En el verso 38 dice que Jesús se da la vuelta y les dice, bueno, ¿qué buscan? ¿Qué buscan? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde vives? Queremos saber dónde estás. Queremos saber de qué familia vienes, queremos saber cómo es tu casa, queremos saber qué comodidades tienes, queremos saber qué carencias tienes, queremos saber si estás al mismo nivel económico que nosotros o en qué barrio vives. El Señor Jesucristo le dice, bueno, vengan y vean. Es aquí el primer llamado, esta frase que se va a volver muy interesante en nuestro tema. Raidis de Jesús se ha unido a este programa. Que Dios le bendiga. Gracias, Raidis, por seguirnos en esta mañana, por estar mirando este tema, y ojalá sea de grande bendición en el trabajo que tenemos en la obra del Señor cada día. Que el Padre Celestial te llene de muchas bendiciones en tu vida, a ti y a tu familia. Muy bien, la expresión esa, venid y ved, va a sonar muy interesante en los versículos siguientes. Ellos fueron y vieron dónde moraba Jesús, y se quedaron con él aquel día, porque era la hora 10:00, y era de noche. Verso 40. Andrés, fíjese bien, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. ¿Sí? Ya tenemos el nombre de uno de los discípulos de Juan que estaba siguiendo al Señor Jesucristo. Se llama Andrés. ¿Era hermano de quién? De Simón Pedro. Muy bien, ¿qué hizo Andrés? Y aquí es lo que quiero, hermanos, que yo veamos qué tan sencillo puede ser llevar el mensaje de la palabra de Dios, qué tan interesante se torna esto, qué tan
Y maravilloso es, hermanos, cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús, cuando nosotros hemos mirado al Señor Jesucristo, nos ha llamado a través de su palabra, y a través de su palabra podemos mirarlo a Él. Tenemos este encuentro personal con Jesús. Entonces, hermanos, es muy interesante lo que tenemos que hacer. Lo que hizo Andrés, cuando él recibió la bendición de ser aceptado por Jesús, ¿sí? Fíjense bien, dice ahí, halló primero, ¿sí? Halló primero a su hermano, Simón, y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. El verso 42, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Muy bien, ¿qué hizo Andrés? ¿Qué hizo Andrés, hermanos, cuando se encontró con Jesús? ¿Qué hizo? ¿Qué platicarían esa noche? Yo no sé qué le pudo haber dicho el Señor Jesucristo a Andrés, pero yo creo que le pudo haber dicho acerca de su salvación, de la necesidad que tenía de creer en el Hijo de Dios. Y dice que halló primero a su hermano Simón, y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. E inmediatamente, fíjense bien qué hizo Andrés, le trajo a Jesús. Ese es el trabajo que nosotros podemos hacer. Andrés hizo el trabajo con un familiar de él, con su hermano. Cuando Andrés tuvo la oportunidad de conocer el mensaje de Dios, de entrar en contacto con Jesús, como lo ha hecho usted y yo, como hemos oído el mensaje, como hemos entrado en unión con Cristo a través del bautismo, nuestro deber, nuestra responsabilidad, hermanos, es traer a otras personas al Señor Jesucristo. Tenemos, recuerda usted que leíamos allá en Lucas 14:23 que el Señor Jesucristo dijo, fuérzalos a entrar. Y no es que le vayas a poner una pistola y los vayas a traer obligados, no. Es que cuando nosotros le hablamos a nuestra familia y ellos ponen pretexto, es que no tengo para el pasaje, es que no tengo zapatos, es que no conozco el lugar, es que no tengo mueble para transportarme, es que no entran los taxis para allá, es que no hay pecera que pase por ese lugar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Bueno, simple y sencillamente hacer lo que hizo este hombre, traerlo. Nuestro trabajo, nuestro deber, nuestra responsabilidad, hermanos, es traer a estas personas a la reunión de la iglesia. Es traerlos, hermanos, al lugar donde se está predicando la palabra de Dios. Porque tal vez usted no tenga tanto conocimiento para dar un estudio, tal vez usted no tenga tanto conocimiento para enseñarle el camino, porque usted sea nuevo por X o Y razón, pero ¿qué es lo que sí podemos hacer? Tal vez usted no sepa leer, pero ¿qué es lo que sí podemos hacer? Es traerlo. Decía nuestro hermano Alfredo, referente a este tema, nosotros, hermanos, somos el taxi para traer estas personas a las reuniones de la iglesia. Somos nosotros, hermanos, los que tenemos que comprometernos. Si verdaderamente, fíjense bien lo que dijo el Señor Jesucristo, cuando le preguntaron acerca del primer y gran mandamiento, ¿verdad? Le dijo que era amar a Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón y con toda tu mente. Y el segundo es semejante al primero, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Así como te amas tú, así como tú te sientes gozoso de que has entrado a un estado de salvación, así como tú estás contento y afortunado de formar parte del pueblo de Dios, así como tú estás bendecido de ser llamado hijo de Dios, tienes que preocuparte por tu amigo, por tu vecino, por tu primo, por tu tío, por tu hermano, por tu sobrino, por tu esposa, por tu suegro, por tus papás, por todos aquellos amigos que tú tienes. Y ahorita lo vamos a ir viendo a través de que vayamos desglosando este tema. Pero vamos a seguir leyendo ahí. Dice el verso 43
que al siguiente día Jesús quiso ir a Galilea y se encontró con Felipe, otra persona, y le dijo, sígueme. Felipe era de la misma ciudad de Andrés y Pedro. Muy bien, durante el transcurso que estuvo siguiendo Felipe al Señor Jesucristo, ¿qué tanto platicaron? ¿Qué tanto oyó Felipe? Yo no sé, pero vean el verso 45. Felipe halló a Natanael, ¿sí? Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Fíjense bien, ¿quién era Natanael? ¿Qué parentesco tenía con Felipe? No sé. Era su medio hermano, era su primo, era su tío, era su sobrino, era su amigo, era su vecino, era su cuñado. No sé qué era. Pero lo que sí sé es que inmediatamente, hermanos, este hombre mostró amor hacia su prójimo, hacia los seres queridos. Lo mismo que hizo Andrés, hizo Natanael. Dice, le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael, hermanos, un poco indiferente, un poco incrédulo, ¿verdad? Le dice, de Nazaret puede salir algo de bueno. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue la respuesta de Felipe? Ven y ve. ¿Se da usted cuenta qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué tan fácil resulta trabajar en la obra del Señor sin tener tanto conocimiento? Ven y ve. Esa es la expresión. Por eso les decía que esa frase, venid y ve, nos suena interesante, nos va a ser atractiva, nos va, hermanos, a retumbar en los oídos, nos va a reteñir, dice la palabra de Dios. Entonces, vemos que inmediatamente Natanael fue a los pies del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, aquí encontramos judíos, hebreos, israelitas, haciendo una obra maravillosa, un digno ejemplo de evangelismo a seguir, ¿sí? Estos hombres inmediatamente fueron con sus amigos cercanos, con sus familiares, y le hablaron de la palabra de nuestro Padre celestial. Muy bien, pero vamos a ver otro ejemplo de este mismo trabajo de una persona que no era judía, de una persona que no formaba parte del pueblo de Dios durante la ley de Moisés. Vamos a leer ahí en el Evangelio mismo de Juan, en el capítulo 4. Es un poco larga la lectura, pero la tendré que hacer para entender un poquito esto. Dice así, escuchen por favor. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Quiero resaltar aquí, hermanos, la humanidad del Señor Jesucristo, la parte humana del Señor Jesús. Dice aquí que cansado del camino, se sentó junto al pozo. Como todo ser humano, el Señor Jesucristo en este lugar, hermanos, había ya caminado varios kilómetros, era más del mediodía, estaba el candente sol, era un sol agotador, no habían comido, sus discípulos habían ido a comprar comida, él cansado se quedó ahí junto al pozo.
Pero yo no quiero creer que haya sido tanto su cansancio físico, sino porque allí iba a acontecer un hecho milagroso, un acto verdaderamente maravilloso en ese momento. Entonces dice que una mujer, verso 7, de Samaria, vino a sacar agua. Jesús le dice, dame de beber. Quienes hemos leído un poco de la cultura judía, sabemos, hermanos, que un hombre judío no hablaba con una mujer en público, ¿sí? Era indecoroso, era inapropiado, no era correcto que un hombre estuviera hablando con una mujer en público. Pero sin embargo, el Señor Jesucristo, hermanos, rompiendo estas barreras culturales, estas barreras ideológicas y religiosas, le dice a la mujer, dame de beber, porque sus discípulos, como les decía, se habían ido a comprar comida. La mujer se sorprende, fíjense bien, le dice, verso 9, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? ¿Sí? Soy mujer y soy extranjera. Tú sabes, dice, que judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer se asombra y le dice, Señor, ¿ya te diste cuenta que el pozo es hondo? ¿Con qué la vas a sacar? ¿Cómo pues tú dices que tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestros padres Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, refiriéndose a la del pozo, le dice, va a volver a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. El Señor le dice, bueno, está bien, pero ve y llama a tu marido y ven acá. La mujer le dice, no, Señor, yo no tengo marido. El Señor Jesucristo le dice, bien has dicho, no tengo marido. Pero el Señor le descubre su pasado, inmediatamente le dice, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Estaba viviendo con un hombre a medias. No sé a quién le andaba quitando el hombre, ¿verdad? No sé a qué mujer le estaba quitando el hombre. No sabemos cómo estaba viviendo con este hombre, cuál era su relación con él. Pero él le dice, yo sé que tienes 5, que has tenido 5. Y el que ahorita tienes en pie no te pertenece. La mujer se sorprende y le dice, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre de tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La mujer le dijo, sé que ha de venir el Mesías, el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús inmediatamente le dice, yo soy el que habla contigo. ¡Qué sorpresa para esta mujer! Ella estaba esperando al Mesías, ella estaba esperando al enviado de Dios y sabía, le dice, bueno, yo sé que es el Cristo, el enviado de Dios, y sabía que cuando Él llegara le iba a declarar todas esas cosas, dónde debían de adorar, quiénes verdaderamente iban a ser los adoradores y cómo debía de adorarse a Dios. Y le dice al Señor Jesucristo, es que yo soy el que habla contigo. Entonces en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces, fíjense bien la reacción. Al tener este encuentro personal con Jesús, al decirle al Señor Jesucristo la verdad, al declararle quién era Él, al enterarse ella, al reconocerlo, al aceptarlo, vean ustedes lo que hizo en el verso 28. Por eso le decía, es una manera sencilla de evangelizar.
Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Fíjense bien, hermanos. Ella no se quedó con esa información. Ella no se quedó con ese mensaje. Al igual que Andrés, al igual que Felipe, y al igual que muchos de nosotros, y muchos en la iglesia del primer siglo, hermanos, no se quedaron con ese mensaje. Inmediatamente lo compartieron. Así como compartimos los temas con las personas, hermanos, estos temas que estamos mirando, que estamos sintonizando por radio, y los compartimos, hermanos, esta mujer, no siendo judía, había, hermanos, un grave problema entre judíos y samaritanos. No se podían ver. Los judíos consideraban a los samaritanos como perros. Pero fíjense bien, hermanos, eso ahorita no nos interesa. Lo que nos interesa, hermanos, es qué hizo la mujer con el mensaje que recibió. Inmediatamente dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: vengan y vean a un hombre que me ha dicho. Verso 30. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. ¿Se da usted cuenta, hermanos? Amigos, hermana, joven, adulto. ¿Cuál es el trabajo que tenemos que hacer? ¿Qué ejemplo encontramos nosotros aquí, hermanos, de amor hacia el prójimo? ¿Qué ejemplo encontramos, hermanos, nosotros aquí de querer trabajar para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo? Cuando nosotros estuvimos perdidos, cuando nosotros estuvimos hundidos en el pecado, cuando nosotros estuvimos extraviados en nuestra manera de pensar, fuimos rescatados por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y hemos entrado a un estado de salvación. Ahora tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Ahora tenemos una promesa de vida eterna. Pero ¿qué estamos haciendo con eso que hemos recibido? Estamos, hermanos, acumulando nada más información y no la estamos difundiendo. Veamos aquí, hermanos, estas personas, como iban recibiendo la información, la iban distribuyendo a las demás personas. Esta mujer, hermanos, tal vez era muy conocida por su conducta, por los problemas que había tenido con sus antiguos maridos. No sabemos quiénes eran las personas a las que les fue a hablar, a la que ella les fue a hablar. Pero lo que sí sabemos, hermanos, es que inmediatamente comunicó el mensaje de salvación a las personas. Muy bien. Pero ahora vamos a ver, hermanos, este trabajo dentro de la iglesia. Porque recuerda usted, hermano, hermana, que el Señor Jesucristo dijo en Lucas 14:23 que lo que Él quiere es que su casa se llene, porque todavía hay lugar, porque todavía la puerta está abierta, porque todavía el deseo de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque tenemos hoy un abogado que está intercediendo por nosotros, porque tenemos a alguien, hermanos, que nos está ayudando a limpiar nuestros pecados. Nos está dando un mensaje maravilloso, nos está dando un mensaje de salvación, y nosotros, hermanos, nuestro trabajo, como hemos visto aquí, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, antes de que entrara en vigor el Nuevo, lo hicieron. Llevaron el mensaje de Jesús a sus familiares, a sus amigos. Esta mujer, hermanos, también siendo extranjera, también fue y llevó el mensaje a sus amigos, a sus conocidos. Ahora vamos a ver, hermanos, el ejemplo dentro de la iglesia. Ya entrando en vigor el Nuevo Testamento, los mandamientos del Señor Jesucristo en el libro de Hechos. Ahí encontramos, hermanos, todos conocemos esta historia, ¿verdad? Hechos capítulo 8, ahí vamos a estudiar Hechos capítulo 8.
El capítulo 7 nos habla de la muerte de Esteban por haberse puesto a predicar el mensaje de la palabra de Dios, ¿verdad? Los judíos de su tiempo con los sacerdotes terminaron apedreándolo, y dice el capítulo 8 del verso 1, capítulo 8 verso 1, que el apóstol Saulo en ese tiempo consentía en su muerte, dio su voto de aprobación para que dieran muerte a Esteban. Y ese mismo día, dice, fíjense bien, en aquel día, el día que mataron a Esteban, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, menos los apóstoles. Todos los cristianos, todos los que se habían bautizado. Recuerde usted que teníamos allá al inicio de la iglesia como 3,000, luego como 5,000 y así sucesivamente. ¿Cuántos habían para este tiempo, para este momento en que sucedió este acontecimiento? No sabemos. Pero lo que yo sí le quiero decir, lo que sí podemos saber es que estas personas fueron sacadas de su pueblo, fueron sacadas de su ciudad, fueron sacadas de sus casas, les despojaron de sus pertenencias, los metieron a la cárcel, ¿sí? Porque eso es lo que dice el verso 3. Hechos 8:3, y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. No tenía misericordia de nadie, no tenía consideración por el sexo femenino, ¿sí? Él no le importaba eso. En su odio por destruir, por borrar de la faz de la tierra el cristianismo, hermanos, empezó a perseguir a hombres y a mujeres, a llevarlos a la cárcel, los arrastraba. No los andaba tratando con respeto ni con cariño. Estas personas, estos cristianos, nuestros hermanos del primer siglo, que un día, si permanecemos fieles, los vamos a conocer, los vamos a ver. Hermanos, ¿sabe usted qué hacían? Verso 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Qué decían estas personas que habían sido sacadas de sus pueblos? Dice que fueron sacados de sus casas, que fueron arrojadas por las tierras de Judea y de Samaria. A estos judíos, hermanos, puros, a estos judíos conservadores, hermanos, el apóstol Pablo de maldad los aventó por Samaria. Sabía que ahí estaban sus enemigos con los que no se llevaban y que era difícil poder conseguir algo de alimento o hospedaje o protección, porque los judíos no podían ver a los samaritanos, ¿sí? Y dice el apóstol Pablo, pues ahora ahí les voy a enviar, para allá les envío para que sufran más, ¿sí? Aparte de que los arrastraba y los metía a la cárcel y los castigaba, y en algunos quizás consintió las muertes de ellos, como lo hizo con Esteban. Pero estas personas, hermanos, no se iban quejando del trato que se les estaba dando por servir al Señor Jesucristo. Estas personas no se iban quejando por haber perdido sus bienes. Estas personas no se iban quejando por haber sido maltratadas. Hoy en la iglesia, hermanos, hoy en la iglesia, si a veces decimos algo y lastima a tu hermano o a alguien, se siente ofendido por alguna palabra, con tantito se ofenden, hermanos, y ya no quieren seguir, se molestan, te hacen un juicio, te satanizan por una simple palabra, que no se dice, hermanos, con alevosía, que no se dice con intención de hacer daño. Somos seres humanos y a veces cometemos errores, pero inmediatamente, hermanos, no falta quien se sienta ofendido, quien se sienta dañado por una palabra. Estas personas, estos cristianos, estos hijos de Dios, dice que fueron sacados de sus casas a rastras, maltratados, lastimados de sus pies, de sus manos. Yo no sé de qué manera los hayan arrastrado, si a caballo, porque muchas veces así lo hacen, entre dos personas los tomaban de los brazos y ahí los iban sacando a rastras a los niños y a todos, a las mujeres. Yo no sé, pero lo que sí sé, hermanos, es que dice la palabra de Dios que arrastraba
a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel, ¿sí? Sin ningún buen trato. Eran ofendidos, pero estos hermanos, estos cristianos, no se iban quejando del maltrato, no se iban quejando de las palabras, no se iban quejando de las heridas, iban dando gloria a Dios y iban anunciando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La razón por la que ellos estaban sufriendo, hermanos, esa maravillosa bendición por la que estaban sufriendo, la estaban dando a conocer. Ellos decían: nosotros fuimos esparcidos, nosotros fuimos lastimados, nosotros fuimos azotados, nosotros fuimos golpeados, nosotros fuimos maltratados, nosotros fuimos despojados de nuestros bienes, pero hemos encontrado algo maravilloso que tiene más valor que todo esto que nos han hecho, que todo esto que hemos perdido. Inmediatamente, hermanos, iban predicando el evangelio. Lo mismo que Andrés, lo mismo que Felipe, lo mismo que la mujer samaritana. Ahora encontramos a la iglesia del primer siglo predicando la palabra de Dios. Pero hoy, fíjese bien, sin motivo de ofensa, pero hoy a los hermanos hay que tratarlos con mucho cariño, con mucho tacto, para que el hermano no se vaya a ofender, para que la hermana no se vaya a sentir ofendida, para que la hermana o el hermano no se vaya a sentir lastimado. A veces hay predicadores que no se atreven a decir temas fuertes de la palabra de Dios porque tienen miedo a que los hermanos se cambien de congregación o se aparten por escuchar la verdad de Dios. Qué triste, ¿verdad? Qué lamentable. ¿Sí? Pero es una realidad. Y la iglesia del primer siglo, hermanos, no actuaba así. ¿Se imagina usted, hermanos, que nosotros estuviésemos sufriendo hoy una persecución física como lo hicieron ellos, como lo sufrieron ellos? Yo creo que no habría congregación sobre la faz de la tierra. Hay que estar tratando a los hermanos con pinzas. Pero bueno, ese es otro punto. A lo que yo quiero referirme ahorita es que estos hermanos no se quejaron por el maltrato. Ellos iban anunciando por todas partes el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabe usted por qué? Porque al igual que usted y al igual que yo, ellos ya habían escuchado lo que dice Lucas 14:23, que el Señor quiere que su casa se llene. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra responsabilidad, ese es nuestro deber. Primera de Pedro 2:9 encontramos el mandato. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Fíjese bien con qué propósito Dios nos ha escogido, con qué propósito Dios nos ha llamado a formar parte de su iglesia. Primera de Pedro dice así: ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Con qué propósito gozamos de esos atributos? Con el propósito, dice, de anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Con el propósito de que anunciemos el amor, con el propósito que anunciemos, hermanos, la gracia, la bondad infinita, la misericordia de nuestro Dios hacia el género humano. Esa es nuestra responsabilidad, ese es nuestro deber. Nosotros, hermanos, como el pueblo de Dios, como la iglesia del Señor, tenemos esa responsabilidad cada uno. Y vemos, hermanos, que desde el inicio, cuando el Señor Jesucristo empezó a formar su equipo de trabajo, estas personas lo entendieron e hicieron esto. Cumplieron con este mandato de hacer que se llenara la casa del Señor. Ellos empezaron a trabajar inmediatamente. Andrés va por su hermano, Felipe va por Natanael, la samaritana va por sus amigos, los primeros cristianos van anunciando el evangelio. ¿Qué tan difícil es hacerlo? ¿Qué tan pesado es? Esta es una forma ideal de llenar la iglesia del Señor.
Esta es una forma ideal de trabajar, hermanos, para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no le decimos a nuestro vecino, a nuestro propio familiar? Fíjense bien cómo se invierten las cosas. Hay hermanos que a veces le decimos después del primer día de la semana, ¿por qué no vino usted a la reunión? Hermano, es que me llegó un familiar y lo tuve que atender. ¿Se da usted cuenta? Todo lo contrario de lo que un cristiano real, de lo que un cristiano verdadero, de lo que un cristiano legítimo, de lo que un siervo de Dios debe de hacer, según los ejemplos que hemos aprendido. No lo estoy diciendo porque a mí me parezca, porque yo quiera que así sea. Ya vimos el ejemplo. Pero esta frase, esta expresión, usted la ha escuchado entre los hermanos con los que usted convive. Es que no, y tal vez a usted le digo, por eso le decía, discúlpeme si le ofendo. Tal vez a usted mismo le haya pasado. Es que no pude venir porque llegó mi hermano de lejos. ¿Y qué tan lejos vino? Pues a 5 kilómetros en el otro pueblo que vive. Oye, está lejísimos, ¿verdad? Y por eso te quedaste, sí. Pues nos quedamos a comer carnes asadas, nos fuimos a la playa. ¿Le hablaste de la palabra de Dios? No, pusimos música a todo volumen, la música del mundo, nos fuimos a divertir, nos fuimos a gozar. Y es que pobrecito mi hermano, es que pobrecito mi papá, tenía tiempos que no me visitaba. ¿Se da usted cuenta, hermanos, qué tan tristes son los cristianos hoy? ¿Qué tan doloroso es esta situación? ¿Se da usted cuenta por qué en muchos lugares la congregación de la iglesia del Señor, son nada más unos cuantos? Porque nadie quiere trabajar, hermanos. Porque nadie quiere cumplir con el mandato de que la casa del Señor se llene. Porque no tenemos amor por nuestros amigos. Porque no tenemos amor por nuestros familiares. Estas personas de los que hemos venido hablando, de Andrés, de Felipe, de la samaritana y de los primeros cristianos, tenían un profundo amor a Dios y un profundo amor a sus semejantes, e inmediatamente les comunicaron la verdad. Ellos querían que también entrasen al estado de salvación. Ellos querían que también formasen parte del equipo de trabajo del Señor Jesucristo. Pero hoy, hermanos, hoy a nosotros nos tienen que andar arrastrando. A los hermanos tenemos que andarles el domingo. El sábado hay que ponerles el aviso de que el domingo es día de reunión, que el Señor Jesucristo le está esperando. ¿Se da usted cuenta qué triste? ¿Hasta dónde ha llegado el cristianismo actual? Que ahí tenemos que andar, como se dice en algunos lugares, puchando a los hermanos para que se reúnan. Cuando los primeros cristianos lo que hicieron, hermanos, cuando sintieron ese gozo de entrar a la salvación, cuando se sintieron perdonados, cuando se sintieron libres de culpa, lo primero que hicieron, hermanos, fue transmitir el mensaje. Fue derramar esa palabra sobre sus amigos, sobre sus seres queridos, y aún los que consideraban sus enemigos, porque recuerde usted, hermanos, que los judíos legítimos no podían ver a los samaritanos, y sin embargo, cuando entran a Samaria, van predicando el evangelio. Y a cualquier parte, conocidos y no conocidos, van predicando el evangelio, porque ellos llevaban en mente que la casa del Señor se debe de llenar. Y yo quiero que usted se meta en mente en esta hora, en esta mañana, en este día, que la casa del Señor, hermano, se debe de llenar, y no la va a llenar el predicador. La tiene que llenar entre usted y el predicador. Usted trae a la persona, a su amigo, a la reunión de la iglesia, y el predicador, hermano, se va a encargar del mensaje. El predicador también tiene sus contactos, tiene sus estudios, tiene su responsabilidad. Tiene que preparar los temas para estar alimentando a la iglesia. No le podemos dejar todo el trabajo a una sola persona. Es un trabajo en equipo. El Señor Jesucristo, usted sabe, se hizo de 12 apóstoles, de 12 hombres, para que trabajaran, para que llevaran el mensaje. Y esos 12 se encargaron, hermanos, de ir llamando y preparando más gente. Y así encontramos la palabra de Dios que dice que debemos de enseñar a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ese es el trabajo que tenemos. Cada uno de nosotros, hermanos, dice aquí la palabra de Dios, estamos llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No esperemos, hermanos, que nos anden empujando. Tenemos que animar a otros, tenemos que invitar a otros, tenemos que decirle a otros, ven y ve. Pero eres tú el que lo tiene que llevar, solito no va a ir. Dile, ¿a qué horas paso por ti? Si no tienes en qué, yo voy por ti. Si no conoces, yo voy por ti. No hay problema, me voy a levantar un poquito más temprano y voy por ti. Pero a veces, hermanos, no queremos sacrificar nada. No queremos ni sacrificar el descanso. Hermano, ahí me ha tocado estar con hermanos que les pregunto, hermano, ¿y por qué no vino usted
a la reunión. Hermano, la verdad es que amanecí muy cansado. Trabajé toda la semana y usted no sabe lo cansado que acabé. Y pues, lo siento, Señor, pero hoy no voy, me voy a quedar a descansar. Pero si hay una salida a la playa, si hay una salida a un centro comercial, si hay una salida al paseo, ahí sí no hay cansancio, ahí sí no hay dolor, ahí sí no hay agotamiento, ahí sí no hay calor, ahí sí no hay frío. Hermanos, ¿y por qué para venir a servir al Señor se nos hace difícil? ¿Por qué no podemos traer otros amigos? ¿Por qué no podemos traer a nuestros familiares? Quiero terminar con el capítulo 3 de Efesios. Hermanos, discúlpenme si les ofendo, pero es la verdad de la palabra de Dios, porque lo que yo más deseo es que todos, hermanos, estemos un día en la eternidad con el Señor. El Señor Jesucristo dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Y el mandamiento del Señor es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el mandamiento del Señor es, ir y predicar el evangelio. Y el mandamiento del Señor es el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y el pecado, hermanos, te destituye de la presencia de Dios. Entonces, hermanos, tenemos que activarnos, tenemos que trabajar. Por eso estos temas, por eso estos estudios, hermanos, para que despertemos, para que nos pongamos en acción, para que trabajemos para la honra y para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Porque un día, hermanos, tenemos que dar cuenta. Yo le pido a mi Dios que me conceda unos años más de vida para seguir haciendo su obra, para seguir predicando su palabra, para seguir buscando más personas que vengan al conocimiento de la verdad, para seguir edificando a su iglesia. Ese es mi deseo, dice la palabra de Dios, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Sabe usted qué, hermano? ¿Hasta dónde impacta la iglesia? ¿Hasta dónde debe de impactar? ¿Cuál es el impacto que la iglesia está ejerciendo, hermanos, hoy? ¿Debe de hacerlo en la tierra? Pero también tiene poder la iglesia para impactar, dice, en los principados y potestades en los lugares celestiales. Todos esos seres que están en el cielo, que ellos no tuvieron este privilegio que nosotros tenemos hoy, están mirando cada domingo, cada miércoles, si usted llega o no llega a la iglesia. Y cuando a usted le ven entrar con toda su familia, con todos sus seres queridos, y si es posible a un amigo, un vecino, hay alegría y gozo en el cielo. ¿Sí? Hay fiesta en los cielos. Eso es lo que dice aquí la palabra de Dios, para que las muchas formas de la sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. La iglesia tiene que darlo a conocer, ¿dónde? A los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Se da usted cuenta? ¿Se da usted cuenta, hermanos? Dice ahí el libro de los Hebreos que una nube de testigos están sobre nosotros. ¿Qué estamos haciendo? Estamos amando a nuestros amigos, a nuestros seres queridos, a nuestros familiares, llevándoles el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí se lo dejo de tarea. Es fácil. Solamente dile, ven y ve, yo paso por ti, yo te llevo. No tienes que darles un discurso, no tienes que ser un exégeta en la palabra de Dios, no tienes que ser un teólogo para llevar el mensaje de la palabra de Dios, no tienes que tener un título como muchos que tienen títulos universitarios de teología para predicar. No, mi hermano, no necesitamos nosotros eso. Con que le digas a la persona, ven y ve. Ayer, hermanos, anduvimos evangelizando, estuvimos visitando unas familias y le decíamos a la persona, venga, vea usted cómo adoramos a Dios, vea usted lo que hacemos, vea usted lo que predicamos, y si le gusta, pues si usted nos da la oportunidad, seguimos estudiando, pero venga y vea, le venimos a buscar, nos comprometemos, le decía a esta persona, porque me decía, no, es que no tenemos cómo movernos.
Es que soy viuda, esto y el otro. Muy bien, nosotros venimos por usted. Mi esposa y yo venimos. Tenemos un mueble para movernos. Gracias a Dios que nos ha bendecido con un mueble para traer a las personas. Y para Dios sea la honra y la gloria. Pero tenemos que hacerlo. Tenemos que estar dispuestos. Tenemos que levantarnos un poquito más temprano. ¿Sabe usted qué es lo más triste, hermanos? ¿Sabe usted qué es lo más triste? Se lo voy a decir antes de terminar este programa. ¿Por qué llegan tarde los hermanos el domingo a la reunión de las 10 de la mañana? Usted puede mirar que todavía a las 10:15, a las 11 de la mañana hay hermanos que están entrando al lugar de adoración. ¿Cómo puedes tú llenar la casa del Señor? ¿Cómo puedes tú hacer la obra del Señor si no estás cumpliendo los mandamientos? Si no estás siendo fiel al Señor. Yo te invito, yo te ruego, te suplico. Vamos a ponernos, hermanos, en las manos de Dios y vamos a hacer su voluntad. Vamos a cumplir como Dios quiere. Vamos a hacer lo que Dios quiere, hermanos. Sí es cierto, se trabaja, pero no es un trabajo, hermanos, como el que está todo el día en el sol, trabajando ahí, rompiendo piedras o concreto, o no sé, escarbando, o no sé, o manejando maquinaria pesada en pleno sol. Hay personas, hermanos, que tienen un trabajo cómodo y que pues los domingos, hermanos, debemos estar ahí puntuales para ver en qué puedo servir, para recibir a los invitados, para abrirle la puerta a los que están llegando. Si hay alguien que necesite apoyo para trasladarlo, ahí estoy. Pero, hermanos, tenemos que levantarnos un poquito más temprano. Tenemos que tener un poquito más de amor por la obra de Dios. No, discúlpenme, pero es parte del Señor, es la palabra de Dios. Porque lo que Dios quiere es que su casa se llene y usted y yo somos los responsables de llenar esa casa. De lo contrario, un día, dice 2 Corintios 5:17, todos vamos a pasar delante del tribunal de Cristo para recibir lo que hayamos hecho, haya sido bueno o haya sido malo. Yo no quiero recibir pago de lo malo, yo quiero recibir pago de lo bueno. Por eso yo le invito a usted a que reflexionemos en esto, hagamos lo bueno para recibir pago de lo bueno. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Terminamos con una oración. Padre lleno de amor y misericordia, gracias por esta mañana gloriosa que usted nos ha permitido compartir con nuestros hermanos este tema tan importante para estimularnos, para ayudarnos, para fortalecer su iglesia, Señor. Sabemos que tenemos una responsabilidad, Padre bendito, de llenar su iglesia. En donde quiera que estemos, Señor, a nivel mundial tenemos que trabajar por la obra de la forma que sea, Señor, y hemos visto hoy un ejemplo sencillo de cómo podemos, Padre, aportar para llenar la iglesia suya a través de invitar a nuestros amigos, a nuestros seres queridos, a nuestros familiares, a nuestros vecinos. Padre, que este mensaje haga eco en el corazón de mis hermanos que lo han oído, que lo estarán compartiendo. Padre celestial, ayúdeles, provéales, fortalézcales, Señor, déles ese amor, ese deseo de poder estar trabajando para su obra, porque es maravilloso poder trabajar para su obra, Señor, de ver personas nuevas que entran al edificio, que personas que se están bautizando, Señor, y que es por el trabajo que cada uno está haciendo de invitar a las personas a venir a los pies de su Hijo Jesucristo. Ayúdenos a tener cada vez más ese deseo de una mejor forma, con más fuerza, Señor, de buscar más almas que vengan a los pies de su Hijo Jesucristo. Ese es nuestro deseo, ese es nuestro ruego, que perdone nuestras imperfecciones, que perdone nuestras debilidades, que perdone nuestros pecados, Padre Celestial, y que siempre estemos haciendo su voluntad. Gracias, Padre, en el nombre maravilloso de su Hijo Jesucristo. Pedimos bendiciones para todos aquellos que están enfermos, para aquellos que están pasando por tribulación, por aquellos que están trabajando, para aquellos que están viajando, para aquellos, Señor, que están en los hospitales, que están en los orfanatos, que están en los asilos. Padre, para aquellos que andan dando estudios, Señor, como lo estaremos haciendo nosotros en unas horas más, ayúdenos y que esos corazones en los cuales van a recibir su palabra puedan aceptarla y puedan venir a los pies de tu Hijo Jesucristo. En el nombre maravilloso de nuestro Rey y Salvador Jesús, le damos la honra y la gloria. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, que Dios les bendiga. Gracias por habernos seguido en este programa. Muchísimas bendiciones. Mañana, primeramente Dios, el programa de las 7 lo vamos a dejar como para las 8:30, 9 de la mañana, porque les decía a los hermanos de la mañana que yo tengo que ir a tomarme unas muestras para un estudio y debo de estar ahí en el seguro a las 7 de la mañana. Por esa razón no podré transmitir a las 7 hasta que yo regrese aquí a este lugar. Ya estaré con ustedes nuevamente, como a eso de las 8:30, 9, que
me hayan tomado la muestra, ya estaré yo de regreso para compartir con ustedes el mensaje de las 7 de la mañana. Nos vemos el jueves, horario normal, 7 de la mañana, 9:30, viernes, 7 de la mañana, 9:30, horario normal. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Gracias por seguirnos. Muchísimas, muchísimas bendiciones. Nos vemos. Muy bien, mis queridos hermanos, ya estamos para concluir. Vamos a terminar con un maravilloso canto y nos vemos el jueves, primeramente Dios, en horario normal. Recuerde, tenemos también el seminario y hay que estar pendiente de los temas para estarlos sintonizando. Bendicen a Dios todos los siervos del Señor, noche y día en la casa del Señor. Alza tus manos hacia el santo lugar y bendice a Dios, bendícelo. Bendicen a Dios, todos los siervos del Señor, noche y día en la casa del Señor. Alza tus manos hacia el santo lugar y bendice a Dios, bendícelo. Bendicen a Dios, todos los siervos del Señor, noche y día en la casa del Señor. Alza tus manos hacia el santo lugar y bendice a Dios, bendícelo. Muy bien, mis queridos hermanos, nos vemos, nos sintonizamos, primeramente Dios, el jueves, con la bendición de nuestro Padre Celestial, 9:15 de la mañana. Gracias por su sintonía, gracias, un fuerte abrazo, un saludo desde aquí, desde la congregación de la Iglesia de Cristo en Paso Real, San Fernando, Tamaulipas. Su hermano en Cristo, Sergio Jiménez Martínez, les saluda y les desea un bonito día. Adiós.